No, vamos a cambiar tanto receptor como transmisor. Vamos a hacer unas modificaciones pequeñas en el receptor. En este caso, lo que vamos a hacer es recibir los datos del sensor, los datos de voltaje del sensor. Entonces, vamos a necesitar, bueno, teníamos dos datos, ¿no? Era el valor del ADC, del conversor análogo digital, y el valor de voltaje, ¿cierto? Entonces, aquí donde dice la parte de la estructura de datos, estoy aquí en el código del receptor, ojo. Vamos a crear un nuevo programa, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto de Visual Studio Code. Lo vamos a llamar receptor vamos a crear este código que se llama receptor sensor SP Now. Pongámosle la versión 2. Entonces, aquí estoy creando un nuevo proyecto llamado receptor sensor SP Now versión 2.0. A ver, espera un segundo, parece que se me atoró el visual. Voy a volver a abrir visual, que se atoró en las placas. Ah, ya. Puede generar problemas porque la estructura de datos del receptor tiene que ser idéntica al transmisor. Si la copia esa parte sí es una condición necesaria. Perdón, un segundito, me conecto a internet porque volví a desconectar. Listo. Listo, perdón. Entonces les decía que voy a crear un nuevo proyecto, pues no sé, que sea distintivo, ¿no? Vamos a llamarle receptor sensor SP Now, versión 2.0. Pues cada uno seleccionará su placa, ya sea la TT-Go, ya sea la DUIT o la SP32S3, ¿no? En mi caso voy a seleccionar la TT-Go T1. Y la vamos a guardar donde sea. ¿Confío a los autores? Sí, confío. Los anteriores sketches que tengamos, por favor cerrémoslo con clic derecho sobre el proyecto y le damos Remove Folder from Workspace. Aquí, digamos que vamos a dejar únicamente el nuevo proyecto que acabamos de crear. Los demás le damos aquí donde dice remover folder desde espacio de trabajo. ¿Sí? Y lo quitamos. Ojo, repito, solamente vamos a trabajar, vamos a copiar, ojo, el código del anterior sketch, del anterior, del sensor, perdón, del receptor SP Now. Repito para todos, repito, muchachos, 5 minuticos de atención. Copiamos el código del receptor SP Now
que ya sabemos que funciona. Creamos un nuevo proyecto, yo le llamé sensor SP-Now versión 2.0 y en este nuevo espacio del proyecto, este espacio donde va nuestro código fuente, pegamos el código anterior. Ahí se me fue la información. Vamos a ver. Sí, estamos copiando el código del sensor. El código del receptor, perdón. Estamos copiando y lo estoy pegando en... Claro, no pueda. Listo, vaya, porque podría ser una urgencia, entonces, vaya. Listo, entonces, de nuevo, estamos aquí en nuestro código y lo que vamos a hacer es cambiar esta parte de la estructura de datos. ¿Listo? ¿Sí se ve o está muy pequeño? Sí, señor. A ver. Ahí. Mejor, ¿verdad? ¿Sí se ve mejor? Sí. Ya ahí atrás, Carlos y compañía. Listo. Entonces, ya no vamos a enviar cadenas de texto. Entonces, esta de acá, pues la quitamos. ¿Listo? No vamos a enviar ni cadenas string ni booleanos. Entonces, solamente vamos a dar el dato, el del valor entero del conversor y el dato de voltaje que nos han enviado. Entonces, de hecho, yo le recomendaría usar las mismas variables. Entonces, esta será la variable valor y esta será la variable voltaje. ¿De acuerdo hasta aquí? Eso va a ser principalmente el cambio que vamos a hacer. Lo demás se conserva tal cual, salvo en esta parte, en la función callback. Acá, pues, aquí le podemos cambiar esta parte que diga bytes received por bits recibidos o bytes recibidos. Acá va a venir lo que es la longitud de la cantidad de bytes que hemos recibido. Aquí. Y acá, donde dice char, pues esto lo quitamos, porque de nuevo, no vamos a recibir ningún tipo de dato, no vamos a recibir datos de tipo carácter. Data no va tampoco, lo quitamos. ¿Listo? O sea, esto donde dice serial print char y serial print ln my data, eso lo quitamos, de la línea 25 y 26. El entero lo vamos a cambiar. O sea, sí vamos a recibir un dato entero, pero este va a ser el valor del ADC. Entonces, aquí en texto le cambiamos a valor. ¿Listo? Y aquí donde dice mydata.b, ya no sería mydata.b, sino mydata.valor. ¿Listo? Esta parte, esto es lo que se conoce como, esto es lo que se llama un registro en lo que se conoce como estructuras de datos de programación. Bueno, acá donde dice float, en vez de float, pues le vamos a colocar voltaje. ¿Listo? Porque lo que queremos que nos aparezca en el monitor serial va a ser el dato del valor del ADC y el dato del voltaje. Bueno, y lo demás, lo que sea mydata.c, string, mydata.d, booleano, todo esto lo quitamos. Solamente vamos a dejar lo correspondiente a la cantidad de bytes recibidos, la longitud de sus bytes, el valor del convertidor y el valor del voltaje. Entonces, donde dice mydata.c, le cambiamos a mydata.voltaje. ¿So? Aseguremos de que esté allí. Entonces, esto es lo que vamos a recibir. Lo cambiamos por mydata.voltaje. ¿Listo? Porque la variable c ya no existe, existe la variable voltaje. Y eso es básicamente todo.
Entonces, cuando creamos una aplicación con SPNow, todo lo que hacemos es cambiar básicamente la estructura de datos y, como buena práctica de programación, emparejar los identificadores, o sea, el nombre de las variables del receptor y del emisor, para que tengamos claridad de lo que vamos a recibir en la comunicación. ¿Listo hasta allí? Entonces, de nuevo voy a conectar. Ya el resto es lo mismo, ¿sí? El resto es exactamente lo mismo. Y ya está. Ya está en cuanto a el código de nuestro receptor de datos, SPNow. ¿Listo? Confírmenme cuando ya hayan hecho estas modificaciones, por favor, para poder continuar ahora sí con el emisor. Sí, dígame. ¿Listo? ¿Estos cambios ya los hicimos? Sí. Listo. Y entonces, ahora sí, vamos a cargar este sketch en la plaquita del receptor, ¿no? Sí, lo cambiamos la variable de tipo entera, en vez de llamarse C, le llamamos valor. Y la variable C, perdón, la variable D, en vez de llamarse D, se llamamos voltaje. ¿Listo? O sea, la variable, repito, la variable entera, por buena práctica de programación, le vamos a llamar valor, y a la variable flotante le vamos a llamar voltaje. Resolución, ¿cuál es la resolución? Ah, sí, pero este es el receptor. Entonces, ojo, eso. Acá está el receptor y acá, perdón, aquí está el transmisor, el sensorcito que está captando los datos y se los va a enviar a esta placa. ¿Listo? ¿Vamos hasta allí todos? Bueno. Eso. La parte de abajo solamente cambia allí. Bytes recibidos, valor, pues mydata.valor, voltaje, mydata.voltaje. Los demás tipos de datos, listo. Entonces, una vez hecho estos cambios, cargamos el código. ¿Listo? Listo.
Listo. ¿Sí cargó con normalidad? Este código, tanto del receptor como del transmisor, lo vamos a usar en la próxima clase. Vamos a aprender a hacer lo que se llama un servidor web. Es decir, vamos a hacer que nuestro microcontrolador pueda generar su propia página web. O sea, vamos a querer, o sea, en vez de hacerlo como normalmente se hace, los servidores que son básicamente computadoras con mucho disco duro, eso es todo. Pero donde allí se puede generar a través de la comunicación por el protocolo HTML, que es el de Internet, se puede generar pues, básicamente lo que nosotros entendemos como la navegación. Es decir, que vamos de nuestro computador y abrimos esa página web que está creada en ese servidor para ver el contenido. Entonces nosotros vamos a hacer algo muy similar. Lo interesante es que vamos a poder conectar podemos conectarnos desde desde nuestros tablets, nuestro portátil, nuestro celular, podemos conectarnos a ese servidor web creado por SP32. Listo. Bueno, hasta aquí, bueno, ya está cargado el sketch. Vamos a hacer la modificación correspondiente al emisor. Perdón, aquí me faltó una cosita importante que era lo del monitor speed. Monitor speed 115 200. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer lo correspondiente a el montaje, al ensamble en físico de nuestro sensor. ¿Hay que hacerle algo al emisor? Sí, claro. Al sketch, sí, vamos a hacerlo tanto al sketch como a las conexiones. Entonces yo me voy a Walkway. Bueno, mientras me carga el sketch, lo que podemos ir haciendo mientras tanto es la conexión de un sensor a nuestra plaquita. Yo le voy a conectar un potenciómetro, podemos conectarle cualquier otro sensor. Entonces el sensor que tengamos, recordemos, lo conectamos a 3.3, donde dice BCC, y GND correspondiente. Cualquiera de los que están habilitados para la recepción de datos por el ADC. Por ejemplo, podría ser el GPIO 4, el GPIO 2. Listo. GND, SC. Entonces, ahí pues ustedes en su protoboard pues estarán haciendo estas conexiones, GND, BCC, y bueno, conectémoslo a un GPIO que nos ha funcionado bien. En mi caso puede ser el GPIO 2 o GPIO 4, ¿cierto? Que normalmente son los que de este lado funcionan para la parte, para lo correspondiente a conversión análogo digital. Bueno, me devuelvo a Visual Studio Code. A ver.
¿Listo? Entonces, por favor, recordemos las conexiones, ¿no? VCC siempre a 3.3 voltios, nunca lo lleven a 5 porque dañamos el micro. GND, pues a GND. Y el pin de salida del correspondiente sensor podría ser el GPIO 2 o el GPIO 4. Sí, el 2. En mi caso lo voy a usar el 2. Listo. Vamos a ver entonces, vamos a modificar el código del emisor. Para eso vamos a copiar el sketch del código de remitente anterior, el que ya vimos que funciona. Y vamos a crear en Visual Studio Code el correspondiente código. Bueno, mientras cargo esto, lo puedo ir haciendo acá. Entonces, de nuevo, nos aseguramos que las librerías Arduino, SPNAO y Wi-Fi estén habilitadas. Nos aseguramos que la MAC address o que la dirección MAC sea la correspondiente. En mi caso es esta porque esta es la del receptor. Y aquí donde dice definición de la estructura para enviar datos, entonces vamos a quitar la correspondiente de la cadena de texto. Este que dice B, pues lo cambiamos como buena práctica de programación con valor, para que va a ser el valor del ADC. ¿Listo? Esta parte que dice flotante, pues la cambiamos por voltaje. Y este booleano D, pues no va. Entonces, en la estructura, en la definición de la estructura de datos, iría únicamente valor y voltaje, de tipo entero. Sí, hay que tener presente que tenemos que identificar mayúsculas de minúsculas. Por eso, la recomendación es hacer las variables en minúscula, y si estas son compuestas de dos palabras, entonces usamos la notación de camello. Por ejemplo, valor ADC. Si fuera así, entonces la recomendación sería colocarlo así. Valor, esto se llama notación de camello. ¿Por qué? Porque como la segunda palabra empieza con mayúscula, se genera como una jorobita en el texto, ¿no? Si colocáramos así, entonces lo recomendable es hacer esta anotación. Pero normalmente se recomienda hacer el valor de las variables en minúsculas. Si fuesen constantes, se recomienda hacerlo totalmente en mayúsculas. Bueno, valor, voltaje. Sí, correcto. Entonces, acá después, bueno, después dice crear una instancia, una estructura para que quede ordenado. Entonces, aquí vamos a colocar las correspondientes variables. Vamos a definir las variables del ADC. Y entonces vamos a definir no más porque solamente vamos a enviar estas dos variables, valor y voltaje. Y entonces recordamos que tuvimos que usar, de la clase pasada, recordamos que tuvimos que usar una variable externa adicional para capturar el valor del ADC, y ese valor lo pasamos a esta estructura de datos llamada valor. Y también creamos la variable voltaje. Sí. Entonces voy a crear
para no meterme con estas dos variables, vamos a crear dos variables adicionales, una de tipo entero, perdón, aquí nos dice definición de variables del ADC. Voy a crear una variable de tipo entero llamada dato, y voy a crear otra variable de tipo flotante sí, podemos, no, bueno, es que la variable flotante la que vamos a crear esencialmente es para calcular o para sí, determinar el valor del voltaje del ADC. Llamémoslo así, voltaje ADC o voltaje PIN o voltaje GPIO, llamémoslo así, voltaje GPIO. Y necesitamos crear una constante de tipo flotante también. Perdón, sí, cada vez que doy la tecla equivocada se me va el dato. Una constante de tipo flotante llamada resolución, que equivale a la resolución del ADC. En nuestro caso habíamos determinado que era 805 microvoltios, ¿no? Entonces sería 805 por 10 a la menos 6. El GPIO, sí, correcto. Entonces, se puede usar una variable tipo entera, aunque me estoy decantando cada vez más por usar variables tipo byte, porque pues, para el GPIO que vamos a utilizar, entonces vamos a crear una variable llamada sensor, que va a ser el GPIO responsable, o el GPIO donde vamos a conectar nuestro sensor. En mi caso yo lo conecté al GPIO 2, por eso sensor le voy a colocar 2. ¿Listo? Hasta aquí estos son los cambios que estamos haciendo en nuestro ADC. ¿Listo hasta ahí? Bueno, entonces, lo demás se conserva tal cual. Estas son las funciones, esta es principalmente la función responsable del envío de datos. En la función setup, pues definimos el monitor serial, definimos el Wi-Fi como una estación, inicializamos el SPNow, hacemos una función llamada SP-RegisterSec, o sea, es básicamente una función llamada callback, que es la encargada de determinar si el mensaje que le enviamos al receptor si no llegó, ¿no? Y nos faltaría configurar al GPIO del PIN, perdón, estamos en Voice Setup, ¿por qué me está saltando esto? Bueno, estábamos en el Voice Setup y a continuación vamos a hacer la correspondiente definición en donde en la estructura de datos no se recomienda. Por eso es recomendable hacerlo por aparte.
Que si podemos, lo que vamos a hacer es configurar el GPIO como GPIO de entrada, perdón, o definición o configuración, más bien, para no causar confusión. Entonces, en la configuración del GPIO 4, perdón, el GPIO como entrada analógica. Esto siempre lo vamos a... Dios mío, se me va la paloma con esto. Esto siempre lo vamos a configurar en el voice setup. Entonces, usando la función pinMode, ¿no? Entonces, estamos configurando a pinMode, que se llama, en mi caso le llamamos GPIO sensor, ¿verdad? Perdón, sí. Perdón, le llamamos sensor únicamente, ¿no? Al pin, al GPIO que vamos a utilizar, le llamamos sensor. Entonces, con pinMode, sensor, coma, y el tipo de funcionalidad será de input, ¿no? Como entrada analógica. ¿Listo? ¿De acuerdo hasta allí? Sí. Listo, ya configuramos al GPIO 2 como una entrada analógica. Y acá, ahora sí, vamos a hacer lo correspondiente al proceso de envío de los datos. ¿Listo? Como ya dijimos, esta cadena de texto no la vamos a enviar. Y acá, en donde dice mydata.vel, lo cambiamos por mydata.valor. Sí, ese es en el void loop. Y esto va a ser igual a ¿qué? A el valor del ADC, ¿sí o no? ¿Y cómo capturamos el valor del ADC? ¿Con qué función capturamos el valor del ADC? ¿Se acuerdan? Analog read. Entonces, ese valor analógico lo vamos a guardar en la variable dato. ¿Sí? Habíamos creado una variable dato que nos va a recibir ese valor del ADC y lo vamos a poder guardar posteriormente, o lo vamos a poder enviar, más bien. Entonces vamos a hacer que dato sea igual a analog read y el GPIO sensor, ¿no? Sensor. Y aquí entre paréntesis iría el GPIO del sensor que vamos a conectar, ¿sí o no? Entonces, aquí estamos capturando el valor del sensor, o recogiendo el valor del sensor. Y entonces, en donde dice mydata.valor, pues irá el dato, ¿no? El dato digital, el valor digital que hemos capturado. Ahora sí, en data.c lo cambiamos por data.voltaje, dijimos, ¿no? Pero antes tenemos que convertir este valor analógico, lo tenemos que convertir en un valor de voltaje. ¿Cómo lo hacíamos? Sí, correcto. Entonces lo que hacíamos era multiplicar el valor del dato por la resolución del ADC, ¿no? Y ese... ¿Dónde? Aquí no es recomendable colocarlo. Entonces, vamos a hacer la operación por aparte. Por eso habíamos creado una variable llamada voltaje, creo que llamábamos voltaje,
que le llamamos voltaje sensor. Voltaje PIO, no. Voltaje GPIO. Voltaje GPIO. Entonces, ahí vamos a capturar o vamos a convertir este valor del dato, lo vamos a convertir en, ahora sí, un valor de voltaje, multiplicando el dato por la resolución del ADC. Y entonces, donde dice mydata.voltaje, vamos a enviar la variable voltaje sí, es un poquito redundante, pero es mejor, es recomendable porque, digamos, si aquí colocamos directamente esta operación, probablemente no nos resulte. Aquí donde dice mydata.d es false, pues esta es una variable booleana que no vamos a enviar. Y listo, entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo el programa en el void loop? Esencialmente, lo que va a estar haciendo es leyendo valores del ADC y aquí en esta función va a estar enviándolos a través de la función spNowSend. Y verificamos si el dato se envió adecuadamente o hubo un error. Y aquí estamos colocando un retardo de 2 segundos. El retardo no puede ser mayor, no puede ser menor a 10 milisegundos para la comunicación spNow. Entonces, por eso no podemos hacer, ¿cómo se llama? No podemos enviar, por ejemplo, datos de audio o de video, pero sí podemos enviar una variable rápida como un acelerómetro. Obviamente podemos mandar variables lentas como un sensor de temperatura, que pues básicamente la temperatura no cambia en milisegundos, sino normalmente tarda un tiempito, medio segundo, 1 segundo, 2 segundos inclusive. Entonces digamos que para hacer cosas que sean relativamente rápidas, spNow nos sirve bastante. Bueno, entonces, en mi caso, pues voy a crear mi sketch, mi programa. Sí, ya estamos listos. Voy a crear mi nuevo proyecto. Es que yo tuve que hacerlo aquí en Word para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, este será receptor. En mi caso yo le llamé receptor sensor versión 2.0 o versión 2. La placa voy a escoger, perdón, este no es el receptor, es el emisor, es el transmisor. Transmisor sensor, y voy a escoger la plaquita TTGO T1. Ustedes escogerían la placa correspondiente. Ya hicieron las conexiones, me imagino. Ya nos quedan los últimos minutos. ¿Confía? Sí, yo confío en mí mismo. Acá, bueno, hacemos lo de siempre. Ajustamos la velocidad del monitor a la que tengamos nuestro código. En este caso es 115.200. Asegúrense de que si esté la función arduino.h, ¿no? Al principio.
Y asegurémonos otra vez de la dirección MAC, ¿no? Listo. Bueno, nada. Conectamos nuestra placa, nuestro transmisor, nuestro sensor y cargamos. En realidad, bueno, aquí la única diferencia con el código anterior es que básicamente los valores ya no son simulados, sino que los valores son directamente, son valores reales que estamos captando o capturando de un sensor analógico. Pero el envío y la manipulación de los datos es exactamente la misma. Ya lo podemos ir guardando. Ya todos se registraron en la asistencia, ¿verdad? Sí. Hay PLCs que ya tienen SP32 como microcontroladores en su núcleo, ¿no? Entonces, sí se pueden, hasta cierto punto sí se puede complementar muchas cosas, solo que el PLC, digamos, la diferencia es que es mucho más robusto en cuanto a la parte de las protecciones de sus voltajes de entrada. En cambio, el PLC-P32 pues es un poco débil en ese sentido, que si de pronto le colocamos el voltaje que no es, dañamos al pin o dañamos al micro. Llegan varios recibidos, pero contar el cero y contar valor cero. No sé si será. Ah, ¿cierto? Aparece en cero. O sea, Bueno, si lee, pero dice valor cero, contar el cero. 0.0. Dice que. veamos al... Este es en el transmisor. Está captando el receptor. Ah, listo. Ya está recibiendo datos. Vamos a ver en el... Si lo está enviando, efectivamente. Vamos a ver.
Permítame. A ver. Bueno, ya está recibiendo, permítame un momento. Bueno, aquí estoy usando el monitor de Arduino. Entonces, ¿dónde podría estar la falla? En la conversión análogo digital. Vamos a ver. Pero bueno, ya tenemos lo principal que era el envío del dato. Entonces, nada, lo que voy a hacer a continuación, pues nada, es hacer la parte de debugueo, que es la parte también interesante. Vamos a debuguear esto. Entonces, a ver. Vamos a ver qué pasa con serial.print. Hagamos un poquito más grande. Serial.print ln. Vamos a codificar, vamos a depurar, vamos a ver qué es lo que está captando la variable dato. O sea, si está o no convirtiendo. Dato. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndole? Bueno, muéstreme el dato aquí en el transmisor. Vamos a hacer el cambio. Vamos a cambiar el sketch. ¿Qué valor le está saliendo del convertidor? ¿Alguien ya pudo cargar su sketch? O sea, lo volvió a cargar, pero con este cambio. ¿Qué valor le está dando? ¿Cero? ¿Cero? ¿Qué? ¿En el transmisor? En este momento no tengo un sensor conectado, pero permítame reviso. Vale, listo, Carlos. Vale. Listo, sí, señor, hasta el otro sábado. A ver. Aquí. Sí está enviándose datos y sí se está recibiendo, pero lo que queremos ver en este momento es qué valor está saliendo del conversor análogo digital. ¿Qué valor está saliendo de este amigo? Está dando un valor de 0. Bueno, en mi caso, pues no es de extrañar, no le he conectado nada. Eso. Ahí está. Bueno, ahí está sacándome un valor de 0, pero
conectémosle algo, no sé, un cablecito, un jumper. Entonces, ya nuestra la comunicación es esperado, ¿okay? Vamos a ver si hay alguna situación en cuanto a la conversión análogo digital que está haciendo el SP32. Entonces voy a conectar. Si está mandando un 0, está mandando 0, pero ¿a qué podría deberse? Recordemos que hay variables, hay pines que cuando se usa el ADC2, perdón, cuando se usa Wi-Fi, no funciona el ADC, ¿no? Entonces podría ser, uno de los problemas sería que GPIO2 es parte del ADC2 y funciona con Wi-Fi. SP32 se basa en Wi-Fi. Entonces, no, pero igual, el GPIO 15, el 4 y el 2 son ADC2. ¿Cuáles serían ADC1? Según nuestra información, sería el GPIO 34, del 34 al 39. Entonces cambiemos el GPIO al 39. Para cualquier valor que sea del ADC1. Por ejemplo, ADC1 sería, sí, el 32, del 32 al 39. Por ejemplo, coloquémoslo al 32. ¿Listo? Coloquémosle. Listo. Vale. Listo. Bueno, igual ahí está la grabación. Y solamente falta eso. Entonces, sí, miren, entonces aquí le voy a colocar 34. Listo, en el transmisor. Copiamos corremos el sensor. Sí, señor. Ok, ya en 2 minutos terminamos. Vale. Entonces, sí, posiblemente sea solamente eso. Así, profe, ya. Ahora sí está leyendo. Valor del voltaje y yo aquí tengo. Y valor del. Mira, me está dando el valor. Ahora sí. Entonces, aquí la información del ADC, pues habría que. Listo. Sí, entonces va a tocar actualizar esa información porque no solamente con Wi-Fi, sino también con SP-Now, los conversores no nos funcionan. O sea, los ADC2, el ADC2 del SP32 parece que no nos funciona con el, ¿cómo se llama? Con el conversor análogo digital. El ADC no funciona con el SP-Now y con Wi-Fi. Que la información que yo tenía era que solamente con Wi-Fi, pero también con SP-Now. Okay. Pero entonces hay que tener en cuenta esa parte. El resto ya nos funciona, ya está funcionándonos. Sí. A ver, reseteemos el micro, reseteemos reseteemos con 12. Está voltaje 0. ¿Esa es la evidencia, no, profe? Sí. La vieron, la dijo.
valor del voltaje. Y acá en el y acá. Entonces, sí. Pero, no, pero dice que el I5 no funciona de i5, el GPIO 5 no es un ADC, pero ojo, tenemos que tener en cuenta los pines ADC1 serían del 32 al 39. No importa, porque el SP32 es básicamente el mismo chip para todos. Entonces, del 32 al 39 nos serviría para entradas analógicas. Las demás entradas analógicas están desactivadas. Bueno, a tocar. exactamente. Aquí, por ejemplo, que me arrojó el error inmediatamente. Bueno, entonces, si todos mandáramos a un solo receptor, pues podríamos capturar varios datos de múltiples lugares, ¿no? Ya podríamos tener una red de sensores. A ver. A ver. Tengo cómo conectarle nada a este coso. No, el skate del receptor es el mismo. El valor y el voltaje ¿quién envió? Sí se puede identificar cada MAC. Sí le podemos hacer la identificación de cada MAC desde el receptor. Eso sí se puede. Así que aquí no tengo cómo meterle el datico del valor Listo. Bueno, yo creo que esta fue, a pesar de los tropiezos, pues fue bastante provechosa la sesión. Sobre todo mucho error capa 8, mucha cosita de las Macs que nos jugó aquí una mala pasada. ¿Qué ejemplo yo utilizaron? El ejemplo yo él está viendo, mandan cero. Aquí sale 0, 0. Manda el máximo. ¿Vengo? Aquí 3, y la mitad. 1.55. 10. Obviamente, pues ahí podríamos conectar más variables y podríamos enviar. Habría que cambiar la estructura de datos de transmisión receptor, pero habría
Bueno, yo no tengo cómo conectar un sensorcito aquí, pero bueno, listo. Afortunadamente. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí la grabación y bueno, ahí está el envío del transmisor y la información proveniente del receptor. Dos puertos. Lo que nos permite Arduino para hacer esto es, lo que hacemos es abrir desde cero Arduino y abrir el monitor serial con el nuevo el nuevo COM. Listo.